Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a un evento más de Avanet. El día de hoy nos acompaña Elizabeth Ramírez. Ella es ingeniera en software y nos va a hablar sobre MongoDB 101. No olviden seguirle en su Twitter a @eramiren. Para estar atento a todos los eventos y los trabajos de la comunidad, no olviden suscribirnos y de seguirnos a nuestras cuentas en redes sociales, tanto en YouTube, Facebook y Twitter. Sin más, damos paso a Elizabeth. Quiero hablarles de bases de datos no relacionales, específicamente MongoDB, debido a que, bueno, haciendo un poquito de historia, yo trabajé muchísimo tiempo con Oracle y para mí pues las funcionalidades de Oracle me parecían muy amplias, muy extensas, a pesar pues del costo de las licencias de la base de datos. Siempre había usado Oracle en ambientes muy enterprise, para aplicaciones corporativas y también para todas aplicaciones de ISPs, de proveedores de Internet. Sin embargo, muchas veces consideré que una base de datos como Oracle era muy extensa en funcionalidad, muy costosa, consumía demasiados recursos y su escalabilidad siempre era añadiendo hardware y hardware y hardware y más hardware, aunque el hardware ha bajado mucho de precio, igual para nuestras aplicaciones web que casi siempre las hospedamos en la nube. Casi nunca vamos a utilizar hardware dedicado, casi siempre son máquinas compartidas, hosting compartido. Entonces me empecé a interesar un poco más como por otros esquemas de almacenamiento de información. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar de MongoDB. Inicialmente, entonces, ¿qué es MongoDB? Es un esquema de base de datos creado por una compañía que se denomina 10gen. La pueden ver en así 10gen.com. Pueden visitarla allí para observar toda la documentación de Mongo. Y es un almacenamiento de datos de manera no relacional para documentos JSON. ¿Qué quiere decir no relacional? Es decir, que los datos no se van a almacenar en tablas de manera de manera convencional como se hace en las bases de datos como Oracle, MySQL o Postgres, sino que estamos almacenando toda nuestra información en forma de documentos JSON. Para las personas que de pronto no estén familiarizadas con JSON, aquí más abajo vemos entonces qué es JSON. Es el acrónimo para JavaScript Object Notation. Un documento JSON es algo muy parecido a, por ejemplo, a un diccionario en Python. Es un documento que representa pares clave valor con esta estructura que vemos aquí. Entonces, básicamente tenemos todo nuestro documento. En el nivel top del documento tenemos un par de llaves y tenemos entonces el nombre de nuestra clave y el valor que le vamos a asignar a nuestra clave. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos una clave que se llama A, cuyo valor le asigné un entero 1, una clave B, que le asigné como valor el entero 2, y una clave que se llama color, que le asigné como valor un array de strings. Entonces vemos que podemos utilizar dentro de JSON, básicamente tenemos dos estructuras de datos esenciales en los documentos JSON, que son arreglos, que son listas de valores, y diccionarios, que son mapas asociativos con pares clave-valor. Entonces, para cualquier documento JSON es una combinación de estas dos estructuras de datos básicas, que son diccionarios y arreglos. Aunque siempre en el nivel más alto, en el nivel top del documento JSON, debe ser un diccionario. ¿Cuál es la ventaja o por qué en algún momento los desarrolladores de MongoDB decidieron usar JSON para el almacenamiento de los datos? Y es porque esta estructura de datos luce mucho más similar
a los datos que nosotros usualmente manipulamos en nuestras aplicaciones web, que luce esto mucho más similar a web que lo que tenemos en una base de datos relacional convencional, como un Oracle o un MySQL o un Postgres. Entonces, es por eso, esta base de datos está muy orientada a aplicaciones web, digamos que no está tan orientada a aplicaciones que no son web o aplicaciones que son nativas o aplicaciones, por decir algo, internas, corporativas, como sistemas de facturación o sistemas de, no sé, sistemas internos de las compañías que normalmente no están orientados a web, aunque en un futuro ya deberían estarlo. Bueno, aquí vemos, bueno, aquí no salió bien esta tablita, pero bueno, en una base de datos, para hacer como un equivalente entre una base de datos relacional y una no relacional como MongoDB, vamos a hacer un equivalente entre una tabla en una base de datos relacional equivale a una colección o collection, como se llama en el Mongo Shell que les vamos a mostrar ahorita. Esa colección entonces lo que hace es almacenar documentos de la misma manera que una tabla almacena filas, simplemente filas. Cuando nosotros vamos a hacer una consulta que nos retorna filas en una base de datos relacional o registros, hacemos una consulta en la base de datos no relacional en una colección que nos va a retornar entonces documentos JSON. Bueno, hay una propiedad muy interesante de MongoDB que es schemaless o es sin esquema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dos documentos que están almacenados en la misma colección no necesariamente deben tener el mismo esquema. Entonces, por ejemplo, es muy diferente a una base de datos relacional que tenemos una tabla con cierto número de campos que definimos su tipo y todos los registros que insertemos en esta base de datos, en esta tabla, perdón, van a estar, digamos, restringidos a utilizar solamente esos datos que definimos en la tabla. En MongoDB esto no tiene que cumplirse. Yo puedo tener dentro de la misma colección un documento como este, que simplemente tiene la clave A con valor 1, clave B con valor 2, y puedo tener otro con una clave adicional. Aquí tengo A, B y tengo también C. Entonces no necesariamente deben tener el mismo esquema todos los documentos. Digamos que, ¿cuál es digamos, una comparación? Porque tampoco hay que decir que todo lo de Mongo es muy bello y funciona muy bien. Hay algunas desventajas y otras ventajas de las cuales nosotros sacamos partido. Y es, si nosotros observamos las bases de datos relacionales convencionales, tienen una funcionalidad muy amplia. Al nosotros hacer, por ejemplo, queries, podemos hacer unos queries bastante complejos, podemos configurarlos para que trabajen en cluster, podemos tener un conjunto muy amplio de funcionalidades, pero su desempeño suele ser pobre y requiere muchísimo hardware para funcionar y recuperar información de manera muy rápida. Adicionalmente, la escalabilidad es muy pobre porque no tenemos una manera de optimizar las consultas y el desempeño de esta base de datos, entonces simplemente su escalabilidad es añadiendo más procesamiento y más procesamiento. En MongoDB entonces hay una funcionalidad, digamos, suficiente, no es tan amplia como la de una base de datos relacional, tampoco es tan amplia porque tampoco se necesita para las aplicaciones hacia las cuales está orientado,
su desempeño es muy alto, es digamos casi tan rápido como cuando se maneja una base de datos en memoria, a pesar de que esta base de datos escribe en disco. Y su escalabilidad es muy alta porque es muy fácilmente optimizable. Hay un pequeño gap de funcionalidad entre una base de datos relacional y una base de datos no relacional como MongoDB. Aquí tenemos dos funcionalidades que no tiene MongoDB con respecto a una base de datos relacional y es, por ejemplo, los joins. MongoDB no soporta joins, que son operaciones conocidas por escalar muy pobremente. No sé si ustedes de pronto han observado en sus desarrollos cuando realizan un query que hace join entre varias tablas. Esto realmente afecta mucho el desempeño del query y a medida que va creciendo nuestro sistema y vamos teniendo más datos, esos joins realmente afectan muchísimo el desempeño de la base de datos. Mientras que en MongoDB nosotros no podemos hacer una consulta que soporte un join, es decir, que consulte datos en dos colecciones diferentes. Entonces, no se soporta eso, no se soporta join, por algo que más adelante vamos a ver, y es porque normalmente no vamos a necesitar hacer joins. Normalmente si vamos a hacer una consulta, vamos a consultar siempre toda nuestra información dentro de la misma colección. Entonces no va a ser necesario. Hay otra funcionalidad que no soporta MongoDB, son las transacciones, los transactions. Debido a eso mismo, porque no soportamos transacciones que afecten múltiples colecciones, es decir, si yo quiero borrar o hacer update de múltiples registros en múltiples colecciones, esto no lo vamos a poder hacer, también por la misma razón, porque escalan muy pobremente. Pero sin embargo, lo que podemos, es que lo que les decía ahorita es que esas transacciones no son necesarias porque en un mismo documento podemos tener una jerarquía con bastantes niveles de profundidad que nos permite entonces almacenar en un solo documento, en una sola colección, toda la información que tenemos que acceder al mismo tiempo. Entonces, por esto no son necesarias estas transacciones. Bueno, en un momentico ya vamos a empezar a ver como los comandos básicos de MongoDB que podemos usar. Vamos a ver el Mongo Shell. El Mongo Shell es la interfaz nativa que nos presenta Mongo para interactuar con la base de datos. Este Mongo Shell por defecto, como vamos a ver más tarde, siempre va, cuando se inicializa y la base de datos está vacía, siempre va a iniciar con una colección que es llamada test, como que pensemos como que la colección fuera la tabla, pero entonces siempre se va a crear por defecto esta colección llamada test, y vamos a interactuar con este shell utilizando JavaScript, porque el shell de Mongo tiene incorporado un intérprete de JavaScript que nos va a poder evaluar expresiones o trozos de código de JavaScript que ingresemos en el shell, simplemente para interactuar de manera muy fácil. Ellos, en el momento que crearon el shell, dijeron cuál es el lenguaje como más fácil para ofrecerle a la gente para interactuar con el shell, entonces decidieron que fuera JavaScript. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a la terminal, aquí yo ya me había conectado con mi base de datos Mongo que tengo corriendo aquí en mi terminal. Aquí observamos que le puse el punto slash porque todavía no tengo el path del Mongo en mi bin. Perdón, no tengo el bin del Mongo en mi path. Vemos, aquí siempre me va a desplegar la versión de Mongo que estoy usando y como les mencionaba ahorita, siempre me va a conectar por defecto a una colección test. Entonces, inicialmente, vamos a poner un ejemplo de cómo podemos interactuar mediante JavaScript para llenar una colección muy fácilmente. Si nosotros hacemos una estructura muy sencilla aquí en JavaScript, un for, para imprimir una información, vamos a ver que el shell nos va a devolver entonces
la respuesta que devolvería un shell de JavaScript normalmente. Entonces aquí le decimos que imprima Hello World. Uy, perdón, me faltó cerrar. Entonces vemos que es muy fácil interactuar y con estas estructuras de control podemos interactuar con la base de datos y crear información en la base de datos para nuestras pruebas sobre todo. También podemos hacer algo, por ejemplo, definir un objeto en JavaScript y luego ese objeto lo podemos guardar en nuestra base de datos, en nuestra colección. Entonces, por ejemplo, aquí estamos usando test, estamos usando la base de datos test. Como ya había probado algunas cosas anteriormente, voy a borrar una colección que ya tenía aquí que se llamaba objetos. Y voy a crear otra vez, voy a definir un objeto, una variable en JavaScript que se llame objeto. Y ese objeto lo voy a definir con una estructura JSON, como la que veíamos hace un momento. Entonces vamos a decir que es una clave A con un valor 1, una clave B con un valor 2, una clave C con un valor 3. Y luego lo que podemos hacer es guardar este objeto dentro de nuestra base de datos. Entonces podemos decir que vamos a guardar este objeto mediante el comando save. Entonces ahora, si vamos a esta colección, y ahorita estos comandos los vamos a ver en más detalle, si vamos a la colección, que nuestra colección en nuestro caso es objeto, bueno, me equivoqué, me faltó una S, pero igual me creó una colección que se llama objetos. Vamos a buscar qué documentos guardamos aquí. Entonces aquí vemos que nos creó este documento de nuestra colección, que en este caso se llama objeto. Este objeto siempre va a tener unos métodos que ya más tarde vamos a ver. En este caso buscamos todos los documentos que están en esta colección. Vemos entonces que tenemos un identificador que se llama, tiene una clave ID y tiene un tipo de dato que es Object ID. Este Object ID siempre es creado por Mongo, en el caso que nosotros no lo especifiquemos directamente dentro de nuestro objeto o dentro de nuestro código. Este Object ID tiene varias propiedades, siempre va a ser único dentro de toda la colección, tiene que ser único dentro de toda la colección, siempre va a ser la clave primaria de la colección. Y en este caso, MongoDB lo forma concatenando, es un, digamos, es dentro de la especificación JSON, que más tarde vamos a ver que es binary JSON, lo almacena como un valor de 12 bytes que lo forma usando como el timestamp de la máquina donde estamos, más el identificador de la máquina, más el process ID, el proceso que está construyendo este objeto, más un contador que es global a toda la base de datos. Entonces, construyendo ese identificador de esta manera, es altamente probable que no se vaya a repetir. Adicionalmente, este Object ID también es inmutable, es decir, no puede ser actualizado mediante una operación de update. Entonces, en el caso que quisiéramos actualizar el ID, el underscore ID de un objeto, debemos básicamente borrar el objeto y crearlo con el nuevo Object ID, pero esto no sería una operación ni consistente ni atómica. Entonces, básicamente, esa es la forma como podemos interactuar utilizando JavaScript para interactuar con el shell.
Otra cosa que hablábamos hace un rato es que podemos tener diferentes estructuras en la misma colección. Entonces, por ejemplo, si decimos que vamos a salvar otro objeto, eh, lo podemos definir de la siguiente manera. Podemos decir que también tiene la clave A con valor 4, la clave C y una clave que se llame evento. Lo vamos a poner como ABANET. Y si volvemos a buscar los documentos que tenemos dentro de nuestra colección, entonces vemos que ya tenemos de nuevo un Object ID nuevo, un identificador, una clave A, una clave C y una nueva clave que se llama evento que no la va a tener este documento porque no es necesario. Es diferente a como cuando tenemos en las bases de datos convencionales que para los registros que no tenemos información, por ejemplo, si tenemos definidas 5 columnas, y tenemos, para una de esas columnas no tenemos datos, entonces siempre almacenamos valores nulos, porque cuando definimos que un valor no es requerido en un formulario o no tenemos simplemente información, vamos a almacenar valores nulos o strings vacíos dentro de nuestra base de datos. Eso no es muy eficiente. En cambio, aquí en MongoDB simplemente si no tenemos el valor o definimos un campo como no mandatorio, simplemente no lo guardamos y ya está. Bueno, entonces volviendo a lo que hablábamos hace un momentico, estábamos hablando de BASIC, que estábamos diciendo que este Object ID está definido en la especificación BASIC, que se llama Binary JSON. Es básicamente la representación binaria del documento JSON. Porque cuando se almacena el documento no se almacena como un string, sino que se almacena como la representación binaria de ese documento. Si ustedes quieren ver un poco más acerca de la especificación de BASIC, pueden visitar aquí esta página que vemos aquí. Entonces aquí en la especificación vemos los tipos básicos de las estructuras de datos que guardamos. Vemos, por ejemplo, que está definido nuestro Object ID como un binario de 12 bytes. Entonces, esto es muy útil para saber cuando estamos haciendo nuestros programas, para saber exactamente cómo debemos enviar y cómo debemos almacenar nuestra información. Bueno, aquí tenemos como un pequeño consejo cuando estamos diseñando nuestros esquemas, a pesar de que no tenemos esquemas en MongoDB, a la hora de diseñar cómo vamos a almacenar nuestra información. Resulta que nosotros siempre podemos anidar y anidar subdocumentos dentro de Mongo, pero a veces tenemos que preguntarnos hasta qué nivel deberíamos crear documentos embebidos dentro de Mongo. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos aquí otra vez al shell, vamos a crear un nuevo documento que tenga, por ejemplo, una clave que se llame charlas. Y estas charlas a su vez puede ser otro subdocumento. Entonces tenemos una charla con el nombre, que se llame Mongo. Podemos tener otra clave para este que se llame fecha y le ponemos 2 de marzo, así guardándolo como un string. Y podemos tener a su vez, vemos entonces aquí que este charlas tiene un documento embebido, pero esto podría ser a su vez cualquier otra información. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí?
Es el criterio que se usa para embeber documentos y tener más documentos y más niveles de jerarquía dentro de MongoDB, es que el criterio que vamos a utilizar es que siempre vamos a determinar si en nuestra aplicación siempre vamos a guardar dentro del mismo documento toda la información que necesitemos acceder al mismo tiempo. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, diseñando un blog, entonces digamos que tenemos aquí una colección que se llame blog y esta colección va a tener la siguiente estructura. Va a tener una estructura que se llame nombre, es el nombre del artículo, digamos que el nombre del artículo sea MongoDB, que el autor sea Tengen y supongamos que tenemos una lista de tags. Estos tags pueden ser un array, puede ser, no sé, bases de datos, programación, internet. Y a su vez podemos tener entonces otra clave que se llame comentarios, que estos comentarios a su vez pueden ser también un subdocumento. Entonces aquí podemos tener un subdocumento que a su vez almacena arrays. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos usuario, el usuario que hizo el comentario, digamos que sea usuario 1, y el texto que dejó es, no sé, muy bien. Ay, perdón, me olvidó cerrar algo. Como, no sé si alcanzan a ver los colores aquí. Aquí entonces nos está mostrando, como es un shell interactivo, podemos ver que si nos posicionamos en este último paréntesis, nos va a mostrar que si está cerrando efectivamente el paréntesis del inicio, aquí estamos cerrando el top level del documento, y aquí me está mostrando que puedo guardar, perdón, puedo guardar este subdocumento. Entonces, si miramos aquí cómo almacenó nuestro documento, tenemos tanto un array como un subdocumento embebido. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si toda esta información que estamos almacenando aquí es la que vamos a acceder al mismo tiempo. Cuando tenemos la pantalla, la pantalla principal del blog, normalmente necesitamos acceder a todos los artículos, a todos los tags del artículo, a los comentarios del artículo. No es muy probable que en alguna parte de la funcionalidad del blog tengamos que acceder a los tags solos o a los comentarios solos. Entonces, por eso no vamos a crear una colección aparte que se llame tags o una colección aparte que se llama comentarios, porque como vimos ahorita, no podemos hacer join entre diferentes colecciones y si vamos a mostrar en una misma funcionalidad toda esa información, entonces debemos guardarla en la misma colección. ¿Cuál es la única restricción que hay? Y es que MongoDB solamente nos permite almacenar en un subdocumento como este o como esta estructura, solamente nos permite que cada subdocumento tenga hasta 16 megas. Entonces, si nosotros en algún momento creemos que nuestras tags van a crecer hasta 16 megas o nuestros comentarios van a crecer hasta 16 megas, que es muy poco probable, a no ser pues que tengamos muchísimos comentarios, entonces, bueno, la opción sí en este caso es crear una colección aparte. Hay un comando aquí dentro del shell que nos sirve para visualizar de una manera bonita, una manera más natural,
nuestros resultados y es si ponemos al final la palabra pretty, entonces ahora sí podemos apreciar como con más estructura nuestro documento JSON que acabamos de almacenar. Entonces aquí vemos como toda la estructura. Miremos aquí. Aquí, bueno, hasta lo que acabamos de decir, que normalmente el criterio de diseño en una base de datos relacional es adoptar la tercera forma normal. En MongoDB, entonces, la pregunta que hay que hacernos es, toda la información que accedamos en una sola funcionalidad debe estar en la misma colección y debemos tener en cuenta el crecimiento de información que no superemos en binario 16 megas, que es, pues es bastante. Bueno, vamos a iniciar entonces como con las operaciones básicas que podemos realizar en Mongo. Hay una característica de Mongo y es que dentro de Mongo no existe un lenguaje como SQL que sea como un descriptor de los comandos que vamos a utilizar en modo texto, sino que cada módulo o cada función o cada plugin construido dentro de cada lenguaje de programación es el que implementa Mongo. Entonces, si nosotros instalamos un módulo o un driver de Mongo para Python, por ejemplo, en este caso que se usa PyMongo, este driver es el que implementa el protocolo que envía los documentos en forma de JSON a la base de datos. Y la base de datos es quien se encarga ya de utilizar ese JSON que se envió. Pero no tenemos entonces dentro de Mongo un lenguaje estructurado como es el que se tiene en SQL. Aquí en el shell vamos a ver ahorita que sí tenemos estos métodos y algunas otras operaciones que vamos a ver, pero entonces estos son una implementación o un driver que se hizo para Mongo dentro de este shell utilizando JavaScript. Pero entonces no vamos a utilizar nada parecido a SQL. Para los que no sabían, no lo conocen en este momento, CRUD entonces es el acrónimo de Create, Read, Update, Delete, que son las operaciones que se pueden hacer dentro de los datos almacenados en una base de datos. En la terminología de Mongo, CRUD, entonces el Create equivale a Insert, a un comando insert que vamos a ver más adelante, read, que en este caso son unos comandos find y find one que vamos a ver más adelante, update equivale a update y delete equivale a remove. Si pensamos en una base de datos relacional o una base de datos como MySQL, entonces vemos que equivale a insert, select, update y delete. Una cosa que se me había olvidado ahorita mencionarles también, que es una ventaja, es que el hecho de que MongoDB sea schemaless es muy funcional a medida que nosotros vamos creciendo en nuestras aplicaciones. Si yo quiero añadir a esta colección de información nueva, simplemente empiezo a escribir la información nueva utilizando claves nuevas. Mientras que en una base de datos relacional yo tendría que hacer algo como un alter table. Y cuando una base de datos, una tabla es muy grande y ejecutamos un alter table, aparte de que es muy lento, pues puede ser bastante peligroso. Porque pues como vamos a ver ahorita cuando hagamos update, el comportamiento por defecto de una base de datos relacional es que cuando hacemos un update o un alter, altera toda la base de datos, toda la tabla, perdón. La diferencia entonces es que cuando hacemos esta misma operación, o digamos este mismo comportamiento en Mongo,
hacemos un update, el comportamiento por defecto es que va a alterar solamente un registro de la base de datos. Bueno, entonces empecemos a ver nuestra primera operación, que en este caso es el equivalente a read. Y entonces vamos a ver un par de comandos, aquí un par de operaciones que son find y find one, son las operaciones para recuperar documentos de la base de datos. Tenemos entonces la operación find, el método find para recuperar todos los documentos que cumplan los criterios de búsqueda, y tenemos la operación find one para recuperar un solo documento. Entonces, primero creemos unos cuantos registros. Bueno, primero creemos unos cuantos registros con la operación insert. Ahorita estábamos usando save porque estábamos salvando objetos que habíamos creado, habíamos definido en JavaScript. Normalmente utilizamos entonces insert. Vamos a insertar en una colección que llamemos usuarios, insertemos unos documentos sencillitos. Tenemos, por ejemplo, aquí nombre, Peter, ciudad, Guayaquil, y tenemos, no sé, color favorito. Voy a adivinar porque no sé cuál es el color favorito de Peter, digamos que es el verde, no tengo ni idea. Aquí tenemos uno, creemos otro documento. Con nombre Elizabeth, o la ciudad Nueva York, y color favorito blanco. Listo, entonces ya si nosotros utilizamos nuestro comando find, como veíamos ahorita, entonces si nosotros vemos la variable db, siempre nos va a devolver la base de datos en la que estamos trabajando. Entonces vamos a utilizar en nuestra colección usuarios el comando find. Si pasamos el comando find sin ningún argumento, entonces ya, bueno, ya tenía creados aquí algunos en la base de datos usuarios. Vemos que tenemos entonces una cantidad de documentos. Vamos a encontrar todos los documentos que estén en esta colección. Entonces find, el primer argumento que le podemos especificar o que le podemos pasar es un criterio de búsqueda para que nos retorne solamente los documentos que coincidan con esta búsqueda. Si queremos, podemos especificar inclusive múltiples campos en ese criterio de búsqueda, pero lo que hay que tener en cuenta es que si especificamos un documento con varios campos que queremos que coincidan con nuestra búsqueda, por defecto siempre están unidos con un AND. O sea, los documentos deben cumplir ambos criterios de búsqueda o el número de criterios de búsqueda que le especifiquemos aquí. Entonces, si aquí especificamos un criterio que sea ciudad, Guayaquil, entonces aquí me retorno dos documentos en los que tenemos ciudad Guayaquil exactamente. Pero si especificamos una pregunta, si tengo, ¿me pueden contestar por favor en el chat? Si tengo, en esta línea, si vemos al final, si alcanzan a ver si tengo el shell al final de la línea. Porque yo creo que de pronto no ven bien. Más bien voy a volver a ingresar aquí.
Bueno, entonces, si especificamos en este caso dos criterios de búsqueda, si especificamos que la ciudad sea Guayaquil y que además el color favorito sea blanco, entonces no me va a devolver nada. ¿Por qué? Porque los registros que tenemos eh, dentro de los registros que tenemos no hay ningún registro, ningún documento que cumpla con ambos criterios, que la ciudad sea Guayaquil y que el color sea blanco. Si ponemos que la ciudad sea Guayaquil y que el color favorito sea verde, entonces aquí sí me va a retornar este documento que es el que coincide con ambos. Más adelante vamos a ver cómo podemos entonces utilizar OR. Bueno, también podemos ver que podemos utilizar un segundo argumento que también va a ser un documento. Este segundo argumento nos va a servir como un selector de campos o nos va a servir para identificar cuáles campos queremos que se muestren en la respuesta. Entonces, si queremos que solamente nos muestre nombre y ciudad, tenemos que decir explícitamente dentro de nuestro documento que el nombre sí lo muestre, que la ciudad sí la muestre, y debido a que por defecto siempre se va a mostrar el campo ID, entonces tenemos que decir que el ID no lo muestra. Entonces en este caso solamente nos va a mostrar los campos que especificamos aquí en true. Entonces ese es el segundo argumento que podemos buscar. Ahora, entonces, para demostrar cómo podemos hacer sort y utilizar desigualdades para hacer búsquedas, vamos a escribir un trozo muy pequeño, un for muy similar al que hicimos ahorita en JavaScript para insertar unos 100 registros en una colección. Primero voy a borrar la colección porque aquí ya la tenía. Y ahorita entonces vamos a insertar unos 100 registros para luego poder demostrar algunas otras propiedades de el find. Entonces desde i igual a 0 y menor que 100 y más, entonces vamos a decir que a la colección resultados vamos a insertar los siguientes documentos. Vamos a decir, por ejemplo, el número de estudiante, que sea la variable i que estamos utilizando en nuestro for, que el puntaje del estudiante, podemos utilizar funciones de matemática de JavaScript. Entonces digámosle que vamos a generar unos números aleatorios aquí. Digámosle math random por 10. Y ya podemos entonces cerrar nuestro documento. Hay algo que me falta. Bueno, me falta el top level del documento. El top level y cerrar el for. Entonces ahorita si buscamos en la colección resultados, vemos que nos va a devolver un número limitado de resultados. Esto quiere decir que el shell por defecto solamente nos despliega batch de 20 resultados y nos dice que escribamos it para ver el resto de los resultados y nos va pues a pedir que escribamos it hasta que ya consuma todos los resultados que tenemos dentro de esta consulta.
El shell por defecto mantiene un cursor abierto sobre la base de datos cuando hacemos este tipo de consultas que nos despliegan más resultados de los que muestra el shell, pero ese cursor es cerrado o cuando ya agotemos la consulta, cuando ya nos haya desplegado todos los datos o por defecto cerrado 10 minutos después para evitar digamos, el consumo de recursos dentro del servidor. Entonces ya teniendo esta colección llamada resultados, vamos entonces a ver unos operadores que nos van a permitir ejecutar queries con la misma funcionalidad que lo hacemos en SQL para hacer desigualdades. Entonces tenemos, por ejemplo, estos operadores, que es el operador GT, siempre se especifica con este signo pesos al principio, GT, que es greater than o mayor que, este sería el menor que, este sería el mayor igual, y este sería el menor igual, equivalentes a SQL. Entonces, por ejemplo, si en este caso decimos que queremos que nos encuentre dentro de la base de datos, dentro de la colección resultados, que nos encuentre entonces todos los puntajes que sean mayores que 6. Entonces vamos a decir que nuestra condición, nuestro criterio de búsqueda va a ser otro subdocumento. Y en este subdocumento entonces es donde vamos a especificar nuestro operador GT y vamos a darle el valor de 6. Entonces en este caso me va a desplegar todos los documentos que sean mayores que 6. Si queremos hacer una desigualdad en que sean, por ejemplo, mayores que 6 y menores o iguales que 9. Entonces, dentro de este mismo subdocumento, especificamos con el operador LTE el valor que queremos dar. Entonces, aquí ya nos retorna todos los que están entre 7 y 9. Entonces, así es como funcionan las desigualdades cuando estamos utilizando números. Cuando estamos utilizando desigualdades, utilizando strings, entonces esas van a operar de acuerdo al orden binario de UTF-8, lo que se llama como no orden alfabético, sino ASCII bésico. Entonces, si en nuestra colección usuarios queremos solamente buscar aquellos cuyo nombre sea mayor que, por decir algo que, digamos que la letra H. Entonces aquí especificamos que sea mayor que el string mayúscula H. Perdón, me falta el documento. Entonces aquí me va a mostrar los que tienen mayor que, cuyo ASCII, cuyo UTF-8 es mayor que H. Y tenemos Elizabeth que empieza con E mayúscula, entonces no va a ser más grande que H. Y el resto de los documentos que tenemos acá, el otro también es Elizabeth, el otro es Peter, entonces no solamente me va a mostrar estos dos. Si le dijéramos que sea mayor que E, no me iría a mostrar, perdón, me mostraría todos debido a que E, Elizabeth en este caso, de manera ASCII, tiene un valor mayor que la E sola. Si dijéramos menor que E, en este caso no me mostraría nada porque todos los valores de nombre son mayores que E. Si le diríamos, podríamos también establecer alguna desigualdad de mayor y menor utilizando este orden ASCII bético, como lo llaman normalmente.
Otra condición de búsqueda que podemos hacer es que MongoDB nos permite hacer consultas basándonos en la estructura del documento, es decir, que nos permite consultar documentos que tengan, que digamos que tengan un campo o que no lo tengan. Entonces, por ejemplo, si vemos en esta colección, vemos que no todos los documentos tienen, por ejemplo, esta clave que es profesión. Entonces podemos decir que solamente me devuelva los documentos que tengan la clave profesión. Y esto lo vamos a utilizar utilizando el operador exist. Y le decimos que exist sea true. Entonces me va a devolver solamente los documentos que tengan la profesión, el campo profesión especificado. O también le podemos decir que me devuelva todos los documentos que no tengan el campo profesión especificado. Entonces me va a devolver los documentos que no tienen el campo especificado. También podemos utilizar dentro del find, podemos utilizar expresiones regulares. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer unas búsquedas un poquito tal vez más complejas, queremos buscar todos los documentos cuya ciudad empiece por G. Entonces, la expresión regular la vamos a definir mediante el operador regex y vamos a definir dentro de un string la expresión regular que vamos a encontrar. Entonces, con esta expresión regular podemos decir todos los documentos que tengan ciudad que empiece por G. Entonces aquí nos devolvió los dos que empiezan por Guayaquil. O también podemos buscar, por ejemplo, todos los que tengan el campo color favorito que termine en O. Entonces, mediante el operador pesos decimos que ese es el final de la expresión regular. Entonces me devuelve todos los documentos cuyo color favorito termina en O. Entonces este operador regex es otro que nos va a servir para hacer búsquedas dentro de documentos. Entonces ya vimos cómo podemos realizar consultas con criterios de búsqueda unidos mediante AND. Ahora vamos a ver cómo vamos a buscarlos mediante OR. Entonces, vamos a decir el operador OR, a diferencia de estos operadores que hemos visto acá, es un operador que es un prefijo, o sea, va antes de la especificación del campo que estamos buscando. Entonces, el valor que se le asigna a al documento, que es como el argumento de este operador, es un array donde cada elemento de ese array va a especificar una condición de la que vamos a buscar. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar dentro de esta misma base, busquemos dentro de resultados. Busquemos dentro de la base de datos dentro de la colección resultados. Entonces, como decíamos ahorita, el operador OR es un prefijo, un operador con precedencia y vamos a, el argumento o el valor que va a tomar ese operador va a ser un array. Entonces aquí vamos a especificar las condiciones. Vamos a decir que el puntaje, sea 3 o que el puntaje, o mejor dicho, mejor el número de estudiantes sea, por decir algo, 4. Entonces aquí me devolvió todos los documentos cuyo número de estudiantes es 4 o cuyo puntaje es 3.
Si queremos entonces hacer una búsqueda, también podemos soportar una búsqueda en arreglos. Digamos que cuando vamos a buscar, como definimos ahorita, por aquí en nuestra colección blog, vimos aquí que tenemos varios arreglos y en este caso, cuando queremos buscar un documento que tenga específicamente un elemento de un arreglo, entonces lo que podemos usar, en este caso MongoDB es polimórfico y cuando le especificamos al valor, la condición, el valor tag y le pasamos el valor del tag que estamos buscando, él automáticamente va y busca dentro del array, convierte, digamos, ese valor simple que le pasamos y lo busca dentro del array. Entonces, bueno, en este caso solamente tenemos un documento dentro de esta colección, pero si quisiéramos buscar dentro de la colección específicamente que el elemento tag fuera, perdón, que el elemento tag fuera internet. Entonces, él automáticamente va y busca dentro del array ese elemento. Si pusiéramos otra cosa que se diría, no sé, telecom, entonces no me va a retornar ningún documento porque ningún documento tiene un array con este elemento tag. Bueno, hay otro operador que es muy importante y es la notación, no es un operador, es una notación que se llama la notación punto. No sé si la tendré aquí escrita. Sí, la notación punto. Entonces esta notación punto nos sirve para buscar elementos de documentos que están anidados o embebidos dentro de otro documento. Entonces como veíamos, por ejemplo, aquí en nuestra colección, por ejemplo, queremos buscar un documento que tenga dentro de otro documento un valor específico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a utilizar, a concatenar digamos, el nombre de la clave que está en un nivel superior con el nombre de la clave que está en un nivel inferior. Entonces vamos, por ejemplo, a decir que dentro de blog, find, entonces vamos a buscar, por ejemplo, que comentarios, perdón, comentarios, punto, digamos, usuario, sea usuario 1. Entonces aquí nos va a devolver la información que estábamos buscando. Entonces, cuando tenemos documentos anidados dentro de otro documento, como en este caso, si aquí hubiera más niveles y usuario a su vez fuera otro subdocumento, entonces podemos concatenar mediante el operador punto o mediante la notación punto el nombre de la clave o sí, el nombre del atributo que estamos buscando. Hay algo muy importante y es que si solamente estamos buscando, si no tenemos toda la información de entonces, digamos, estamos buscando un documento que tiene a su vez varios documentos, pero no conocemos todos los documentos, sino que conocemos solamente uno. Si lo buscáramos así sin la anotación puntos, digamos, si buscáramos comentarios, que comentarios a su vez fuera otro documento, que en este caso sería usuario. Perdón. Comentarios a su vez fuera otro documento. Que sería usuario. No nos devolvería nada. ¿Esto por qué? Un momento que aquí me falta cerrar algo.
Esta búsqueda no nos devolvería nada porque, como les mencionaba ahorita, MongoDB almacena esta información de manera binaria. Entonces, él agarra este documento, lo traslada a binario y lo almacena en la base de datos. Entonces, si nosotros estamos buscando por una coincidencia exacta de un documento que tenga usuario 1, no lo vamos a encontrar porque este tiene usuario 1 y además tiene texto muy bien. Entonces, por eso es que utilizamos la notación punto. Cuando vamos a buscar subdocumentos de los cuales solamente tenemos, por ejemplo, un dato. Sorey, ¿cuánto me falta? ¿Un minuto? Bueno, entonces voy a ya ver rapidísimo dos cositas que me faltan. Son los comandos de actualización. Hay un comando de actualización que es muy sencillo, que es simplemente update. Y tenemos otro que se llama upsert, que es muy interesante y es algo que nunca podríamos hacer en una base de datos relacional. Este upsert lo que hace es que si nosotros queremos hacer un update de un documento, pero ese documento no existe según el criterio de búsqueda que le especificamos, entonces automáticamente la base de datos va a hacer la inserción del documento. Entonces, por ejemplo, queremos actualizar la colección usuarios, utilizamos entonces nuestra operación update y vamos a decir que a todos los usuarios que tengan el nombre Sorey, por ejemplo, Sorey, ese es nuestro criterio de búsqueda. Entonces, a continuación, vamos a decir qué campos le vamos a establecer. ¿Cómo le establecemos los campos? Con el operador set. Entonces, el operador set, a su vez, me va a indicar cuáles son los campos que vamos a actualizar con ese update. Entonces, vamos a decir que sea el color favorito, magenta, que ese sí sé que es magenta, y que su ciudad es Medellín. Entonces, él no va a encontrar un documento con nombre Sorey porque como teníamos aquí, por ejemplo, en nuestros documentos no había ninguno con nombre Sorey. Pero lo que va a hacer entonces es que me va a crear un documento con esa información que yo le acabé de pasar. Bueno, aquí no me lo creó porque no le especifiqué, perdón, le tenía que especificar que el assert sea true. Entonces, como tercer parámetro a este update, le voy a pasar que la operación assert sea true. Y ahora sí, ahora tampoco, me lo insertó. Ya voy a ver qué es lo que le pasa a este. Bueno, a ver aquí qué le pasa, qué me falta. Ciudad, assert true. Bueno, no veo por qué no me está funcionando este de assert, pero también tenemos otro comando que nos va a funcionar y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos actualizar al mismo tiempo todos los documentos de una colección, entonces si queremos actualizarlos todos al mismo tiempo, como les mencionaba ahorita, no tenemos para todos. O sea, el comportamiento por defecto de Mongo es que va a actualizar solamente un documento. Si queremos hacer un multi-update, tenemos que pasarle específicamente digamos, una variable o una constante que se llama multi. Entonces, en este caso, si yo quisiera que a todos los documentos la tendría que pasar como un criterio de búsqueda que sean todos, no puedo dejarlo, o sea, no puedo saltarme el argumento.
Entonces sería con un criterio de búsqueda que sea todos. Entonces, vamos a hacer set de una nueva clave que se llame, por ejemplo, bebida, y que a todos les ponga, por ejemplo, café. Entonces luego, como tercer argumento, le tengo que decir que el multi-update sea true. Entonces, como vemos aquí, a todos los documentos de la colección, entonces les agregó que la bebida sea café. Ese es el multi-update. Ya para terminar, pues ahorita vimos que podemos remover toda la colección utilizando drop. Entonces, por ejemplo, en la colección que teníamos de resultados, vemos aquí que tenemos todos estos documentos. Si le decimos entonces drop, él me va a retornar true y ya pues en esta colección no tenemos documentos. Si queremos remover documento por documento, entonces utilizamos la operación remove y aquí le vamos a especificar cuál es el criterio de búsqueda con el que vamos a remover los documentos. Entonces vamos a decir que aquí por favor nos borre todos por ejemplo, cuyo color favorito sea blanco. Entonces vamos otra vez a usuarios para comprobar que sí los haya borrado y efectivamente pues ya nos borró los que tengan color favorito blanco. Como una última cosa que les quería decir es que también, aparte del comando set que vimos ahorita en el update, también hay un comando que se llama unset. Entonces, por ejemplo, si a un documento en particular, por ejemplo, uno que tenga profesión desarrollador, queremos quitarle un campo porque ya no lo queremos o no lo necesitamos, entonces especificamos con el operador upset, decimos que le quiero quitar la bebida, le voy a decir, entonces true. Y si vuelvo entonces a esta base de datos usuario, vemos que al documento que tiene profesión desarrollador, ya le quito la bebida y ya es entonces, no tiene ese campo de bebida. Entonces vimos, bueno, me tocó hacerlo muy rápido al final, pero entonces vimos que ya tenemos todas las operaciones básicas CRUD. Yo los invito a que consulten en su lenguaje de programación favorito, sea, no sé, por ejemplo, Python, pueden utilizar PyMongo, o si es PHP, pueden utilizar diferentes librerías de PHP para utilizar la base de datos Mongo. Los invito también a que visiten la página de tengen.com para que descarguen la versión para su sistema operativo, instalen Mongo. La instalación es supremamente fácil, consume muy poco espacio en sus máquinas, entonces esa es como mi invitación. Ya terminé, espero poder compartir a través de Soleil más tarde todas las notas que tengo. Lo que dice Soleil por aquí, seguramente no hay. Si hay preguntas, si quieren me las envían por Twitter o a mi email, que es igual a Twitter. La página que mandé es esta. Entonces aquí en tengen.com pueden descargar la información que necesiten, los tutoriales, la versión de la base de datos para su sistema operativo y su procesador, y listo, ya eso era todo. Gracias por visitarnos. No olviden suscribirse a las cuentas de la comunidad, tanto en YouTube como Facebook y Twitter. Y eso es todo. Muchas gracias.